arrestados eran informantes protegidos de Estados Unidos y tienen información sobre el acuerdo entre Bukele y las pandillas para reducir la violencia. Es un país donde las pandillas ya no te matan, sí. Es un país donde cualquier soldado te puede meter preso a una cárcel de tortura porque mostraste nerviosismo, sí. Quiero confesarte algo, este es uno de los videos más complejos que nos ha tocado desarrollar para este día y no para la semana, no para el mes, no para el año, para este mismo día. Y esto se debe principalmente al tema y las implicaciones que podría tener a nivel local como internacional. Para los salvadoreños el tema pandillas es algo extremadamente sensible por lo que nos ha tocado vivir en el pasado, pero también para países latinoamericanos y del planeta donde ven a Bukele como un referente a seguir. Te contextualizo, recientemente un medio de comunicación en los Estados Unidos ha afirmado que tiene información que apunta a una presunta negociación entre Marco Rubio y Nayib Bukele, Estados Unidos y El Salvador, delincuentes por pandilleros, líderes de estas estructuras. En este video te estaré presentando todos los detalles, incluida la que parece ser es la reacción del presidente salvadoreño, con lo cual el circuito está completo. La información inicial, la réplica por diferentes medios de comunicación, la expansión de los detalles y también la respuesta por parte del señalado. No se trata de cualquier video, así que desde ya ponte cómodo y agarra la bebida de tu preferencia. Este no te lo puedes perder por ningún motivo. Déjanos ese poderoso like para que se viralicen, también compártelo y suscríbete si es que todavía no lo has hecho. La introducción está terminada por fin y vamos a iniciar hoy sí con lo que les tenemos preparado a ustedes. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Los señalamientos a Nayib Bukele de haber negociado presuntamente con pandillas no es algo reciente, ya tienen años, a donde principalmente, pero no únicamente, el Faro ha alegado que tiene información que apunta a eso, negociaciones entre el gobierno de Bukele y los líderes de pandillas. Bukele siempre eso lo ha negado mediante funcionarios, eso se ha negado tajantemente, pero ojo, estos medios de comunicación luego se convirtieron en las fuentes de medios de comunicación internacionales y también de los políticos en los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente de los demócratas, aunque también de algunos republicanos que no comulgaban con la idea y la forma de gobernar de Nayib Bukele. Pues ahora estos periodistas están publicando en esos medios de comunicación que anteriormente se nutrían de sus presuntas investigaciones. Este contexto es muy importante porque voy a lo siguiente. Óscar Martínez es el jefe de redacción del Faro, una de las principales fuentes de estos últimos que hemos estado mencionando, medios de comunicación y políticos en el extranjero. Todos, pues, adversos a Bukele. Pues resulta que él reaccionaba a la elección de Raquel Caballero, la cual llegó a la Asamblea Legislativa para buscar una reelección y ahí afirmó que lo que estaban publicando ONGs y medios de comunicación es falso, que al interior de centros penales no se torturan, que al interior de centros penales se les da la medicación que se requiere ante una enfermedad por parte de los privados de libertad y que hay orden y disciplina. Técnicamente le dijo a las ONGs y a los periodistas, mienten. Si lo quieres sintetizar, es así, mienten. Pues ante esto, Óscar Martínez reaccionaba de la siguiente manera. Lo previsible. Reeligieron a una señora muda ante la barbarie, incluidas las cárceles de tortura del régimen. Esto fue el 17 de octubre. También él publicaba un video en el cual volvía a hablar sobre lo mismo. Cárceles de tortura. También afirmaba que ahora la gente ya no le tiene miedo a los pandilleros, sino a la seguridad, a los militares y quizá también hasta a los propios policías. Escucha. Es un país donde las pandillas ya no te matan, sí. Es un país donde cualquier soldado te puede meter preso a una cárcel de tortura porque mostraste nerviosismo, sí. Para mí eso no es un país seguro. Un país donde tus hijos a los 19 años puedan ser arrestados porque a un soldado le pareció que su tatuaje podía ser de pandillas. Y eso te permite estar 5, 6, 7 años sin juicio en una cárcel, no me parece un país seguro y solo hago un matiz con lo de los homicidios. Bueno, ahí está. Eso es Óscar Martínez. Y más recientemente él publicaba. Mira, esta publicación fue, esa es la más reciente del 20 de octubre, pero también tenemos una del 19 de octubre.
Cuando la dictadura algún día acabe, tardaremos años en reparar sus vicios. Por ejemplo, en recordarle a todo el país que el hecho de que un policía o un ministro ponga un tuit diciendo que sos criminal no te hace serlo. Y es que hay que poner sobre la mesa el hecho que recientemente él reaccionaba a la captura de un menor de edad al cual encontraron en su teléfono celular señas alusivas a pandillas. Y el ministro dijo que iba a pasar décadas en prisión, purgando por ser parte o tener afinidad con estas estructuras. Pues bueno, ahora sí, vamos al tema central, que esto tenía que mostrártelo por acá, lo cual no significa que es un dato que no es menor. Con esto no te estoy diciendo que lo que ellos dicen es mentira, pero que tampoco es verdad. Lo que sí quiero poner sobre la mesa es que son opositores a Bukele, y eso no se trata de un análisis, se trata de una verdad irrefutable, porque ahí está sobre la mesa. Basta con ver todas las publicaciones que tienen que ver sobre El Salvador y sobre Bukele para entender que no son aliados, que no son neutrales. Ellos son opositores al gobierno de Bukele y hay que colocarlos en el lugar correspondiente. Hay aliados, hay afines y hay opositores. Ellos son opositores. Pues bueno, recientemente, justo el 19 de octubre, The Washington Post publicaba lo que consideraba una exclusiva. ¿Por qué? Porque habían obtenido, según ellos, información privilegiada de reuniones entre Bukele y Marco Rubio, que negociaban la entrega del máximo líder de pandillas, informantes que se encuentran en los Estados Unidos, según el artículo, por ingresar en el SECOD a los miembros del TDA. Eso que causó tanto revuelo, y seguramente lo recuerda, ¿verdad? Los miembros del Tren de Aragua y presuntamente también miembros del Tren de Aragua que llegaron a nuestro país. Mira, The Washington Post comienza con la siguiente manera. Bueno, es el segundo párrafo. El secretario de Estado Marco Rubio, en una llamada telefónica del 13 de marzo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, prometió que la solicitud se cumpliría. Según funcionarios familiarizados con la conversación, pero había un obstáculo. Algunos de los miembros de la MS-13 que Bukele quería eran informantes bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Le dijo Rubio. Para deportarlos a El Salvador, la fiscal general Pam Bondi tendría que terminar los arreglos del Departamento de Justicia con esos hombres, dijo Rubio. Aseguró a Bukele que Bondi completaría ese proceso y que Washington entregaría a los líderes de la MS. No ves la imagen, no ves todo el artículo, no te preocupes, cambiamos de cámara y las disculpas del caso por no haberlo hecho antes. Bueno, aquí está, mira, lo puedes ir a buscar, lo puedes ir a corroborar. Un dato que no es menor es que este artículo no se encuentra firmado por miembros del Faro o por miembros de revista Factum. El que lo firma es John Hudson, Jeremy Rebook y Samantha Schmidt de New York. Bueno, es decir, aquí se encuentran en The Washington Post, ¿ya? ¿Vale? Son los periodistas, ¿ok? Ahora, un detalle que no es menor es que al igual que en el resto de artículos, no se da fuente, ni siquiera se muestra un solo documento. ¿Esto significa que es mentira? No. Pero no es un detalle menor que no haya una fuente directa, nombre, apellidos, función. Solo dice acá, según funcionarios familiarizados con la conversación que habría tenido Bukele y Rubio. Pero tampoco nos se dice, ¿funcionarios de los Estados Unidos? ¿Funcionarios en El Salvador? No hay información en referente a eso. Sí hay información aquí en el artículo, lo he leído por encimita, no todo, en el cual se mencionan nombres y apellidos, pero que no tienen nada que ver con esa presunta filtración, de la cual no hay audios, no hay videos, no hay documentación y no hay nombres y apellidos. Tampoco no hay nacionalidad. No se dice funcionarios de los Estados Unidos o funcionarios de El Salvador. Solo se dice funcionarios familiarizados, con lo cual lo puedes dejar tan en el limbo que pueden ser funcionarios colombianos, funcionarios cubanos, funcionarios europeos y funcionarios que se encuentren en la Luna o en Plutón. No sé si me doy a entender. Abres demasiado la puerta para que sea cualquier funcionario, aunque se puede inferir que son de los Estados Unidos. Se puede tratar de inferir eso. Pero abres demasiado la puerta ahí y no cabe, y caben técnicamente cualquier funcionario en el planeta que tuvo presuntamente acceso a eso. Pero bueno, mira, ahora, no es la única publicación que hizo The Washington Post. También el 20 volvía a publicar lo siguiente, exclusivo. El secretario de Estado Marco Rubio prometió traicionar a informantes de la MS-13 a cambio de acceso a la prisión más notoria de El Salvador. Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que Rubio amenazó con socavar años de trabajo para asegurar la cooperación de pandilleros de alto rango. Ojo a esto,
se habla de traicionar a informantes. Y es que no es menor también esto. En los Estados Unidos se están llevando una serie de juicios que tienen que ver con pandilleros y El Salvador, y los opositores afirman que esos informantes están revelando parte de esas presuntas negociaciones. También hay que decir todo ese tipo de cosas porque están sucediendo, se están dando, ¿ya? Dentro del bloque de oposición, esas afirmaciones, que estos están haciendo una serie de revelaciones extremadamente delicadas y que por eso presuntamente al gobierno de El Salvador le urge tener en tierra 503 a esos delincuentes. No son cualquiera, son los líderes, los más altos líderes de esa estructura, de esas estructuras delincuenciales. Ahora, también no es menor lo siguiente. Este artículo rápidamente comenzó a ser replicado, como no te lo imaginas, por adversos, principalmente periodistas, miembros de ONGs, políticos, y te muestro la prueba. John Horwath publicaba, un periodista. Entonces, para poder enviar inmigrantes desde Estados Unidos a la prisión de tortura de El Salvador, Marco Rubio aceptó traicionar a los informantes del Departamento de Justicia que ayudaban al procesamiento de miembros de pandilla MS-13 aquí. Otra ventana a su personaje, publica acá. Ojo a esto, no es cualquier periodista. Tiene más de 500,000 de seguidores solo en X, ¿eh? También tenemos a Luis Parada. Algunos dirán, ¿y este es periodista? No, este no es periodista. Este es el ex candidato presidencial del partido Nuestro Tiempo. ¿Lo recuerdas? Él. Washington Post. Rubio prometió traicionar a informantes Estados Unidos para conseguir el acuerdo de Trump sobre prisioneros en El Salvador. También tenemos que El Faro publicaba. Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, prometió a Bukele que traicionaría los acuerdos alcanzados con sus informantes, pandilleros capturados, a cambio de usar la megacárcel Secot para encarcelar a migrantes indocumentados. Bueno, importante destacar que según El Faro eran migrantes indocumentados, al menos en esta publicación no habla de integrantes del Tren de Aragua y presuntos integrantes del Tren de Aragua, solo los catalogan como migrantes indocumentados. Con lo cual aquí se obvia un detalle muy importante, pero es normal, tiene que ver con el sesgo que ellos tienen, y una noticia tú la puedes ver con la puerta derecha, con la puerta izquierda, lo puedes ver de arriba, lo puedes ver de abajo, lo puedes ver de frente, lo puedes ver de atrás, o puedes mostrar una cámara de 360, ¿verdad? Es lo que hacemos aquí en el proyecto Tras la Verdad SV. También podemos ver que Oscar Martínez publicaba, ok, importante, aquí ya pasamos a las reacciones por parte de periodistas en El Salvador. El Faro, The New York Times, The Washington Post, ProPublica, CNN. Somos ya varios los medios que hemos hecho revelaciones sobre los pactos de Bukele y las pandillas y de Bukele y Trump con pandilleros de por medio. Es, para quien no tenga los ojos apretados, innegable, dice acá. O sea que Oscar Martínez dice que para el que quiera ver, pues que vea. Y el que no, que se siga tapando los ojos. Bueno, mira, creo que esto lo vamos a dejar para acá, lo vamos a dejar. Ahora vamos a otros medios de comunicación que lo han retomado. Bio Chile. Washington Post revela que Bukele exige retorno de 8 líderes criminales para ocultar sus pactos con pandillas. Seguramente ya te queda claro, ¿verdad? Este medio de comunicación es chileno, ¿ya? Ahora, aquí ya se da una cifra. Se habla de 8 pandilleros. Ya tenemos la cifra, un detalle que no es menor, ¿verdad? 8 estarían siendo pedidos presuntamente, según Bio Chile, con fuentes de The Washington Post. No es menor también decir que Bio Chile es un medio adverso a Bukele. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por esta publicación? No. Lo sabemos porque, por lo que entiendo, uno de los periodistas integrantes de Bio Chile es pareja sentimental de Paola Alemán, una periodista salvadoreña radicada en Chile. Ojo a esto, ella es familiar o pareja sentimental de un periodista que trabaja en Bio Chile. Es más, creo que ella también trabaja ahí, me puedo equivocar. Leer, hasta que dejen de creer en mesiánicos. Bueno, algunos no querrán pensar por sí mismos. Washington Post, dice ella. Bueno, y vemos el artículo de quién lo publica este artículo. Cristian Leal, es el periodista que expone esto, ¿ok? Es el periodista. También tenemos que el medio de comunicación Telemundo Noticias. Esto lo compartía Franklin Marx. Ya viste una intro en la intro aparece parte de este video, pero te voy a reproducir un poquito más, ¿ok?
El secretario de Estado Marco Rubio prometió entregar a 9 miembros de la MS-13 a El Salvador. Según una exclusiva del diario The Washington Post, esto fue a cambio de enviar a inmigrantes a la megacárcel del Secot. Algunos eran informantes protegidos de Estados Unidos y tienen información sobre el acuerdo entre Bukele y las pandillas para reducir la violencia. El diario reveló que solo se ha entregado a un pandillero. Noticias Telemundo pidió una reacción del artículo al Departamento de Estado y no hemos recibido aún respuesta. El secretario de Estado Marco Rubio prometió... Bueno, ahí está. Esto lo publica Telemundo, lo comparte Franklin Mars, un creador de contenido, por lo que entiendo, opositor a Bukele. Bukele, las pandillas y ahora sus amarres lleguen hasta el gobierno de Trump, dice acá. Luego tenemos a Carlos Martínez, que reaccionaba a esta publicación. Ya no es solo un pequeño periódico salvadoreño predicándole al mar. Los pactos de Bukele con las pandillas ya son hecho conocido en el mundo, dice acá. O sea, que afirma de que no son ellos, no son únicamente El Faro, no son únicamente Factus, no son únicamente Gato Encerrado y otros más asegurando eso, sino que ya son Telemundo, ya le escucharon a la periodista, The Washington Post, Bio Bio Chile, entre otros. Bueno, la DW también la podemos meter ahí, la CNN y tantos otros más, ¿verdad? Que ya sabemos que esos son medios que han criticado a Bukele, pero no puede faltar Héctor Silva dentro de los periodistas y los medios de comunicación a donde él tiene acceso. La tibieza de los demócratas de Biden también jugó en esto. La visita de Marco Rubio a Bukele, cómo el Partido Republicano ha influido en la política exterior de Washington en El Salvador. Mira. Aquí está, eso es lo que publica Héctor Silva. Edwin Segura, para el presidente salvadoreño el regreso de los informantes se considera crucial para preservar su reputación de mano dura. También fue un paso clave para obstaculizar una investigación en curso en Estados Unidos sobre la relación de su gobierno con la MS-13. Esto es lo que se estaba comentando anteriormente. Esto lo publicaba justo el día de ayer Edwin Segura con un artículo de la prensa gráfica. Luego, para que se lo pregunten, y dijiste políticos. Bueno. Por supuesto que sí, políticos. Tenemos acá a el senador Chris Van Hollen. Seguramente lo recuerdan porque es el que más ha acuerpado inicialmente a Kilmar Ábrego. Y digo inicialmente porque luego cuando comenzó a salir información de presuntos maltratos o maltrato de Kilmar Ábrego hacia su pareja sentimental y otros señalamientos por parte de la justicia, Chris Van Hollen dijo, no se trata del hombre, no se trata del migrante, o del inmigrante, se trata del debido proceso. Es un matiz, es un giro ahí de tuerca. Trump y sus compinches dicen querer desmantelar la MS-13, pero a puerta cerrada conspiran con Bukele para ocultar pruebas de la colusión de su gobierno con la MS-13. Todo para que él pueda encarcelar a personas desaparecidas de Estados Unidos, violando su derecho al debido proceso. Vergonzoso, hizo acá Chris Van Hollen, pero no es el único. También tenemos a Joaquín Castro, que publicaba: la administración Trump hizo un acuerdo con El Salvador que amenaza con años de trabajo policial estadounidense para combatir la MS-13 para poder enviar gente a Secot, una de las prisiones más inhumanas del mundo, dice acá. Ese es otro congresista. Para aquellos que se lo hayan perdido, este congresista también ha defendido a Kilmar Ábrego en repetidas ocasiones, al igual que lo ha hecho el señor Chris Van Hollen, ¿ya? Y luego aquí etiqueta al representante Gregory Mix y exijo conocer los detalles de este acuerdo. Dicen, el gobierno ha tergiversado la ley y cometió grave error al enviar a Kilmar Ábrego García al Gulag en El Salvador. Aquí ellos dirán, ¿y qué es un Gulag? Bueno, se lo inventaron los soviéticos de Stalin, a donde enviaron a cientos de miles o millones de personas a Gulags, que eran campos de concentración, para que nos vayamos entendiendo, campos de trabajo forzado. Aquí es otra publicación de Joaquín Castro, que es un demócrata, es un senador republicano, congresista, rectifica, un congresista republicano, y dale con republicano, demócrata, un congresista demócrata, gracias, de Texas. También tenemos a Carlos Martínez reaccionando a la publicación de Joaquín Castro. Los acuerdos entre la MS y el gobierno de Bukele son parte ya de debate público en Estados Unidos. Eso no se va a desvanecer. Osiris Luna ya intentó convertirse en soplón. ¿Carlos Marroquín se va a hundir solo? Pregunta acá Carlos Martínez. Bueno, como te digo, también tenemos a Thomas Kennedy, tenemos la reacción de Adam Kissinger, sí, Adam Kissinger, efectivamente, la reacción de Ingrid Escobar a declaraciones de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, porque sí, también, te muestro lo que ha dicho. Sí,
Bueno, quiero decirles que el reportaje publicado por el Washington Post ¿El Washington Post? deja en evidencia algo que ya intuíamos y que de alguna manera ya teníamos información, pero hoy lo vemos claramente. Y es que la supuesta seguridad y el supuesto éxito de un modelo salvadoreño de seguridad realmente está sostenido sobre pactos oscuros, sobre pactos con grupos criminales. Y no es la primera vez que una entidad de los Estados Unidos, por ejemplo, o el periodismo de investigación o la misma gente en las comunidades nos comparte información que evidencia eso. Y además, me parece que queda claro también por qué allá en 2022 la fracción de Nuevas Ideas no quiso aprobar la propuesta que hicimos desde Vamos para crear una comisión de investigación especial que investigara quién había liberado al CRUB y a través de qué beneficios, ya sean electorales o de otra naturaleza. Cada vez va quedando más claro y la verdad va saliendo a la luz por qué no quisieron investigar, por qué no quisieron crear una comisión antitregua. Bueno, declaraciones de la señora Claudia Ortiz y avalada por Ingrid Escobar que dice correcto, ahí le has dado, ¿ok? También tenemos que influencers que antes apoyaban a Bukele ahora informan de esto, ¿ok? Por ejemplo, este es Carlos Espina. No te lo voy a reproducir porque se está haciendo demasiado largo. Solo lo que te quiero mostrar es que la publicación de Washington Post, que no tiene fuentes, más que funcionarios, dicen, con conocimiento de la conversación. Pero también aquí hay otro detalle que no es menor, ¿eh? Estos funcionarios, posiblemente estadounidenses, posiblemente salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, panameños, europeos, les contaron a ellos o escucharon la conversación. También es otro detalle que no es menor. Escucharon la conversación, estuvieron a la par de Nayib Bukele, estuvieron a la par de Marco Rubio a la hora de eso. No es menor. No es menor. Esa parte no es menor. O alguien que estuvo le contó a este y luego este le contó a este y llegó hasta sus oídos y luego ellos lo filtraron. Son varias cosas, lo cual esto no significa que sea mentira, que eso es un detalle que tengo que aclararlo, ¿ya? Aquí con esto no estamos diciendo que sea mentira, pero estamos acostumbrados aquí en este proyecto a mostrarte información y la fuente. No es lo que diga Caos, no es lo que diga Tras la Verdad, ese es lo que alguien comentaba y te lo reproducimos o te lo leemos lo que ha dicho y lo puedes corroborar y lo puedes ir a buscar para verificar, pero en este caso es un artículo con un señalamiento delicado a Marco Rubio, al gobierno de Trump, al gobierno de El Salvador, en medio de una escalada entre los dos bandos. Cuentas que a saber qué pata puso ese huevo, por ejemplo, Roberto Soriano comparte imágenes con inteligencia artificial, por ejemplo, esta que está apareciendo acá, compartiendo información del artículo de Bio Bio Chile. También tenemos esta otra donde dice se refiere de manera despectiva a los integrantes o los afines a Nuevas Ideas, y Scott dice de la clica Cian. Ahí tenemos esta otra que aseguran que esto es un verdadero bombazo, ¿ok? Que aseguran que lo que ha caído justo ahora es un pepinazo a nivel Hiroshima, a nivel Nagasaki o a nivel Chernóbil, que ha sido algo que creó un antes y un después, que causará daños significativos en la imagen de Bukele y una afectación severa en la imagen de Trump, ¿ya? Ahora, ¿qué han dicho funcionarios salvadoreños? ¿Han reaccionado a esto? Vale. Gustavo Villatoro no ha dicho nada. Bueno, de manera directa no. Y ojo a esto, de manera directa no, pero ya verás que sí ha reaccionado. Osiris Luna, déjame actualizar a ver qué tal, a ver si él ha dicho algo. Que lo dudo, Lo dudo porque Osiris Luna, pues ya tiene bastante tiempo de estar trabajando, pues, y no va casi a medios de comunicación. Rara vez lo vemos en medios de comunicación. Rara, pero es que muy rara vez. Ahora, el que sí ha reaccionado es Nayib Bukele. Y ojo, lo ha hecho fiel a su estilo. Primero que nada, seguramente tú digas, Caos, esto no tiene absolutamente nada, pero es que nada que ver con lo que ha sucedido en The Washington Post, en ese artículo en The Washington Post. Pero la probabilidad que tenga que ver con eso es alta. Altísima no, pero por lo menos sí alta. Démosle un 50-50, ¿te parece bien? ¿Pero qué fue lo que dijo Bukele? Veamos.
como no pueden criticar lo que hacemos, ahora critican lo que aún no hemos hecho, dice acá Bukele. Te lo muestro. La oposición, si ustedes se fijan, la oposición y los que siguen a la oposición, alguien va a decir, presidente, pero son bien poquitos. Pero no son tan poquitos. En porcentaje sí. Es decir, el porcentaje que apoya estos cambios y estas transformaciones de nuestro país es la gran mayoría. Pero ese porcentaje pequeño, cuando usted lo multiplica por 6 millones de salvadoreños, son varios cientos de miles de salvadoreños que están en la oposición y tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a ser opositores, tienen derecho a apoyar a la oposición, en su mayoría porque vivían de eso. Y tienen derecho a criticar al gobierno. Está bueno eso, está bien. Pero si ustedes se fijan, cuando lo hacen, no vienen aquí a criticar las obras, no se atreven. Porque ¿cómo van a criticar este puente comparado con eso, que fue lo que ellos dejaron? No pueden. Entonces ellos vienen y hacen otra cosa. Como no pueden criticar nuestras obras o resaltar las de ellos, entonces hacen otra cosa. ¿Qué es lo que hacen? Van a buscar el lugar donde todavía no hemos llegado nosotros a arreglar. Y le toman foto, video a lo que ellos dejaron ahí. Y dicen, miren qué barbaridad, el gobierno aún no viene a cambiar esto. Van a un lugar donde lo que está es lo que ellos hicieron. Nosotros, pues, Roma nos hizo en un día, El Salvador tampoco. Nosotros no hemos llegado ahí aún. Entonces ellos van a ese lugar, le toman video a lo que ellos dejaron y le dicen a la gente, miren qué barbaridad, lo que el gobierno todavía no ha hecho. Es una cosa sorprendente, pero lo hacen. Y bueno, debe ser difícil no tener nada que mostrar y tener que ir a mostrar lo que ellos dejaron como una deficiencia del gobierno por no haber arreglado todavía todo lo que ellos dejaron mal. Ojo, como no pueden criticar lo que hacemos, ahora critican lo que aún no hemos hecho, dice. Pero también publicaba esto, vean. Esto es tiene que ver con Soros. Los medios de comunicación han sido vinculados a Soros. Del cual, por cierto, fíjate que ya que tengo esto, mira, te lo muestro. Who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Bueno, en este video, a donde Nayib Bukele dejó muy en claro qué es lo que pensaba, qué es lo que creía en referente a los temas ideológicos, y déjame un momento cambiar de cámara porque tengo que buscar esto otro que te tengo que presentar. Porque sí, Nayib Bukele fue no el único y ni de los primeros, pero de los que más han pues generalizado, viralizado críticas hacia George Soros y los periodistas. Déjame un momento. Tiene que ver con George Soros. Eso te lo digo porque efectivamente se ha confirmado que Open Society Foundation ha donado cientos de millones o miles de millones de dólares a nivel internacional para impulsar agendas. La mayoría de ellas pues son anti lo que Bukele representa. Anti lo que Nayib Bukele busca conseguir y hacer, según su discurso, por supuesto que sí. Mira, aquí está, The Wall Street Journals. Mira, hoy sí cambio de cámaras y te lo muestro. Checa esto. A medida que aumentan las amenazas de la administración Trump, George y Alex Soros, que este último es el que está realmente justo ahora en el poder, están otorgando tantas subvenciones como siempre. Dicho de otra manera, George Soros justo ahora sigue soltando papaya, sigue soltando pasta, sigue soltando billete, billullo, verdes. A destajo. A destajo. Lo sigue haciendo. Lo publica The Wall Street Journals. ¿Cuándo? 21 de octubre del 2025. ¿En El Salvador lo está haciendo? Pues no. La mayoría de ONGs han ido. La mayoría, una gran cantidad. El primero en irse fue El Faro. Luego le han seguido el resto, dando la impresión de que El Faro ha allanado el camino para que los demás solo posteriormente sigan esos pasos. Da esa impresión, da esa impresión. No significa que sean malos, significa que pues eso es lo que se alcanza a observar. Esto cuando lo publicaba Nayib Bukele, lo compartía Nayib Bukele, déjenme ver acá, fue publicado el 17 de octubre de este 2025, pero lo compartía recientemente, también compartiste otro.
sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Esta fue la última vez que Nayib Bukele fue a las Naciones Unidas, por lo que recuerdo, me puedo equivocar. Ahí lo pueden ver y algunos dirán, pero ¿en qué momento dice Nayib Bukele de Washington Post? Quiero que me entiendas algo. Cuando tú estás al nivel de Bukele y ya conoces a Bukele, que es nuestro caso, alcanzas a comprender o a inferir cuándo puede ser una respuesta en referente a un acontecimiento. Hay detalles que la mayoría desconocen, y es que en medio de artículos como el que acabas de escuchar de The Washington Post, ellos suelen comunicarse con funcionarios que van a ser señalados, o con gobiernos que van a ser señalados, o con organizaciones que van a ser señaladas. Suelen comunicarse, con lo cual muy posiblemente ya se sabía que ese artículo tarde o temprano iba a salir. Ya se sabía. La probabilidad es altísima. Es altísima, no es alta, es altísima. Y Nayib Bukele comienza a compartir este tipo de información. En ningún momento él ha dicho, le respondo a The Washington Post, o esto va para The Washington Post. No lo ha hecho de esa manera, porque si lo llegase a hacer, lo legitima como un adversario. Te lo ejemplifico por qué entiendo eso. Caos, tras la verdad de SV, también tiene gente que no le agrada lo que hacemos y cómo lo hacemos, o quizás simplemente no le caigo bien porque no soy monedita de oro para caerle bien a medio mundo, más cuando nos ven más de 1.5 millones de personas al mes. Hemos aumentado el nivel de visualizaciones, 1.5 millones al mes. Imagínate tú cuántas personas nos ven, porque en cada visualización posiblemente hayan varios escuchándonos o viéndonos, y por ende no le vamos a caer bien a todos, y nos critican. Si yo me pongo a responderle a cada uno de ellos, lo legitimo y lo alzo a mi mismo nivel. No sé si me doy a entender. Pues en el caso de Bukele es exactamente lo mismo. Hay ocasiones en las cuales es más válido responder de una forma que se puede inferir sin mencionar que se trata sobre eso. Ese es el caso. La probabilidad, como te digo, es altísima o alta. Puede estar entre medio de alta a altísima la probabilidad que sea una respuesta en torno a esto, porque el revuelo que ha habido es grande. Y entiende lo siguiente, el revuelo que ha habido es principalmente a nivel internacional, no es a nivel doméstico, porque este artículo no estaba pensado para los salvadoreños, este artículo estaba pensado para los estadounidenses principalmente, pero no únicamente, para los chilenos, para los colombianos, para los venezolanos, para los hondureños, para los guatemaltecos, para cualquiera donde Nayib Bukele tenga un adversario, su gente, sus afines, retomarlo y decir Bukele y su modelo es falso, es fake, al contrario, es engaño, mentira, manipulación y negociaciones con pandillas. Ese es lo que se busca, ¿ok? En un momento en el cual Bukele y su modelo pues está intentando replicar, aunque muchos ya entendieron que replicar el modelo Bukele tiene una gran tranca, una gran complicación, y no se trata únicamente de decir lo quiero, sino es lo puedo. Y para poderlo tiene que tener el apoyo por parte de gran parte de los diputados, pero también del sistema judicial. Si no tienes un apoyo decidido ni siquiera en tu propio gobierno, porque algunos ministros se oponen a alguna de tus políticas, imagínate tú qué puede pasar en el Parlamento o qué puede pasar en el sistema judicial. Algo que Bukele ha logrado unificar y por eso ha tomado la serie de decisiones que han llevado a la ejecución de proyectos en política de seguridad que los puede ver bien o los puede ver mal. Pero eso es lo que le ha ayudado un montonazo, ¿eh? Un montonazo. Ahora, también no es menor decir lo siguiente, como ustedes pudieron observar ahí, se señala ya a Donald Trump de ser parte de estas negociaciones en medio de una embestida de Donald Trump ante los delincuentes, asegurando que lo que busca con las deportaciones es sacarlos a ellos, con lo cual se afecta a Donald Trump principalmente en los Estados Unidos. Este artículo no afecta a Bukele, en el sentido de cuántas veces no se ha dicho eso. Ahora, ¿cuál es lo nuevo? Bueno, lo nuevo es que se publica en un medio de comunicación como The Washington Post y no son periodistas ni del Faro, ni de Facto, ni de Gato Encerrado, ni de Voz Pública, ni de esa camándula de periodistas opositores, miembros de la APES, opositores al gobierno de Bukele. No son eso. Sería la única diferencia en comparación a otros. Pero ¿le afecta esto a Bukele? Difícilmente. ¿Le puede afectar a Trump? Falta por ver. Lo cierto es que se publica en medio
de otro y se encuentra concatenado esto. El 18 de octubre, 19, 20 de octubre han habido manifestaciones, por ejemplo, en Chicago. Aquí se puede ver una que está siendo encabezada por Brandon Johnson en Chicago. Se puede ver esta otra que es, déjame ver acá, esta es de Boston. Esta es de Boston. Esta otra donde la está encabezando Bernie Sanders y... Detalle muy interesante sobre lo de Bernie Sanders. Parece ser que algunos políticos en los Estados Unidos ahora, para poder discursar frente a un público, están utilizando ya vidrios templados, están utilizando, rectifico, protección ante cualquier disparo. ¿Qué significa eso? Que la situación en los Estados Unidos es delicada. Algunos ya apuntan a que puede haber aún una guerra civil. Ojo a esto. Algunos, y eso no es nuevo, Si ustedes recuerdan, hace un par de años, en esa disputa entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y Joe Biden, se hablaba de una tensión súper grande que podía llevar a una guerra civil. ¿Lo recuerdas? Pues eso continúa, porque la polarización en Estados Unidos se encuentra en máximos históricos en la edad moderna. En la época más reciente, Pero bueno, aquí se puede ver que estas manifestaciones también fueron impulsadas por algunos de los actores más reconocidos de Hollywood. Eso nos sorprende. Actores de Hollywood, cantantes, presentadores de televisión, artistas. Hay de todo que apoya a la izquierda, a los demócratas en los Estados Unidos. La inmensa mayoría de estos los apoyan. Basta con ver el financiamiento que tuvo Kamala Harris y el que tuvo Donald Trump. Donald Trump recaudó, el 10% aproximadamente de lo que habría recaudado Kamala Harris, según los datos. 10%. Y de ese 10%, de entre el 30 al 40%, lo dio Elon Musk. Imagínate tú, la que había ahí. Pero bueno, se da en esto. Es más, estuve viendo fuentes, por ejemplo, de Breitbart, que apuntaban que algunas manifestaciones fueron de 50,000, otras de 100,000, otras de 200,000, pero que en todos los Estados Unidos, en esas manifestaciones masivas, que se puede catalogar de esa manera, fueron 7 millones los que se habrían movilizado. 7 millones de estadounidenses, pero en diferentes puntos, según la fuente de Breitbart. Déjame un momento, te voy a mostrar la imagen para que ustedes la puedan ver mucho mejor y más amplia. Aquí está. Eso es lo que ellos estaban publicando. ¿Significa que eso es verdad? Bueno, lo que he estado documentando yo, pues por diferentes medios, no esta fuente tipo Ocean, sino que también por otras, es que efectivamente la cantidad de las manifestaciones fueron grandes, fueron importantes, pero movilizadas por políticos de alto perfil, por funcionarios, por activistas, por actores muy reconocidos y respetados y Por ende, al haber tanta gente con poder mediático movilizando, la gente iba a llegar por ver al que fuera, al que tú quieras, ya, a escucharlo. Además que efectivamente las decisiones por parte de Donald Trump están afectando principalmente a la comunidad inmigrante indocumentada. Y a los empleadores de inmigrantes indocumentados los está afectando. Pero bueno, amigos, llegamos a la parte final. Un fuerte abrazo, dejen su like, suscríbanse, activen todas y cada una de las notificaciones. Gracias por estar acá, por informarse con nosotros. Y nos vemos más tarde en otro informativo. Recuerda, este saldrá a las 8 de la mañana. Tenemos el de las 11 que hablaremos acerca de Álvaro Méndez. Y a las 5 de la tarde, creo que va a ser el horario que vamos a ocupar de ahora en adelante, también tenemos otro informe. Solo que ahora, ¿de qué se trata ese? Vale. Bueno, hay un tercero, pero justo ahora los encontramos evaluando cuál va a ser el tema y la noticia principal. ¿Ok? Amigos, fuerte abrazo, pórtense bien y hasta la próxima.